¿Qué tal? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes noticias y entrevistas importantes a través del diario Crónica desde el sur del país. Como vemos en pantalla, nos acompaña César Rodríguez, pues muchos que en este momento lo están viendo, pues a su mente les vendrá un personaje público en sus tiempos, en algún tiempo atrás en nuestro país. Formó parte de la Asamblea Nacional, fue ex constituyente y pues su última participación fue en el 2021 como candidato a la Asamblea Nacional. Pero hoy por hoy está aquí en este programa el portavoz digital porque pues en la ciudad de Loja se encuentra realizando algunas actividades inherentes a un establecimiento educativo de la ciudad muy querido y que data ya de varios años y de donde él fue precisamente ex alumno. Me estoy refiriendo a la escuela Miguel Riofrío. Su llegada a la ciudad capital, a la ciudad castellana, obedece netamente a ese tema. Es así que, doctor, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Encantado de estar en su programa, de poder enviar un abrazo fraterno a todos los lojanos en la ciudad, en la provincia y en el mundo que están conectados ahora en el portavoz digital. Doctor, lo decíamos, usted, quien lo ve en este momento, pues recordará por los antecedentes ya que informamos en este momento, pero hoy está por actividades de un centro educativo muy querido y reconocido también en la ciudad de Loja, ex alumno de la escuela Miguel Riofrío, que hoy está cumpliendo 127 años de creación. Efectivamente, a los Mm. 127 años de la Escuela Miguel Riofrío, que es un símbolo de la educación lojana, los exalumnos desde diversos lugares del mundo, que estamos como una diáspora regados por todo el planeta, es increíble. Empezó la idea de un compañero Ruiz de por qué no nos juntamos. Alguien dijo, qué chévere, bueno, 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 bueno. Y se empezó a hacer una especie de red Ya. desde varios lugares y coincidimos en venir a Loja por las fiestas de la escuela para conversar, encontrarnos, disfrutar de este reencuentro, pero también pensar que podemos organizar una confraternidad, que es la Ujú. idea que se Ya. lanzó, una confraternidad de ex miguelinos para la Miguel Riofrío, como una forma de devolver lo que esta escuela tan querida nos ha dado a nosotros. Ella nos marcó, ella nos hizo desde cuando entonamos el himno, los valores que tiene la Miguel Riofrío Nos, nos penetraron, nos convirtieron en lo que somos. Y ahora la idea es cómo podemos devolverle a la Miguel algo de lo tanto que nos dio. Y entonces hay muchas ideas y estamos empezando en este proceso de encuentro, de convocatoria a todos los ex miguelinos. ¿Cuántos se reunieron, doctor? Ah, La primera reunión que hemos tenido estuvo alrededor de unos 60 miguelinos de varias promociones. Y creo que esto está creciendo, así que hoy, en estos días de fiesta de la escuela Miguel Riofrío, el espíritu se va activando y el espíritu miguelino se va encontrando y siento que estaremos para las próximas fiestas de la escuela, de los 128 años y preparándonos para los 130 años de nuestra escuela, la confraternidad será un actor. Pensamos que va a ser un actor de encuentro y de fundamental, participación de los miguelinos con la Miguel Riofrío aquí y ahora. con el aporte sobre todo, doctor. Me imagino que Sí, ese es nosotros el pensamos en objetivo. desarrollar cosas que Ujú. cuando estudiantes no tuvimos. Por ejemplo, Y que hay por hoy algunas también ideas carece. de los apoyar en Ujú. curriculares, de generar una serie de certámenes, de generar Y- algunas ujú. motivaciones para los mejores estudiantes. Ya. Nosotros vinimos de una escuela en la que el director de nuestro tiempo, por ejemplo, el profesor David Pacheco, era un motivador permanente todos los días en la escuela. Eh, en lo personal, por ejemplo, yo, el primer aplauso que recibí en mi vida fue en la Miguel Riofrío, cuando el profesor David Pacheco, en la hora cívica de lunes, preguntó, él siempre hacía eso, nos preguntó quién es el secretario general, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Bueno, estábamos todos
en silencio, pero yo sí sabía el número. Lo que tenía miedo era subirme a la tarima de cemento que había ahí. A participar. Y el profesor David Pacheco me llamó, yo alcé la mano y me pasó al frente. Y bueno, es una sensación que uno no se olvida porque era una plataforma muy elevada que teníamos en la escuela, y ver toda la escuela formada es una impresión muy grande. Y responder sin saber pronunciar bien el inglés, que era Henry Kissinger, el profesor motivó mucho el que todos aprendamos a leer, porque eso era leer. Y bueno, yo era un niño como todos los de ese tiempo, estamos hablando de los años 75, 74, la economía era otra. Yo era un niño de los que fue sin zapatos todavía a la escuela, y no era el único, así que ahí habíamos muchos pata al suelo en la escuela Miguel Llofrío, y ese pata al suelo recibió un premio de todos los niños. Es una cosa que te marca, te motiva, te inspira. Y personajes muy reconocidos han salido de la Bueno, escuela además, Miguel. esa carga histórica que tienes que llevar carga, encima de que ahí estuvo Manuel Benjamín Carrión, Manuel Agustín Aguirre, que ahí estuvo Pío Jaramillo Alvarado, el doctor de ecuatorianidades de nuestro país. Bueno, todo eso es, los artistas, los músicos, es una carga muy importante. Un Yo creo centro que educativo emblemático, como le decía. es una cosa que te pesa, porque tienes que estar a la altura de lo que la historia te adelanta, ¿no? Ahora, doctor, me imagino que hay una mezcla de sentimientos ahora mismo que retornaron a la escuela Miguel Llofrío, el reencuentro con sus compañeros de su promoción, de pronto unos más mayores, sí, otros menores, de lo que usted recuerda. ¿Cómo ha sido esa confraternidad, reencontrarse nuevamente? Bueno, es nostalgia, añoranza y una sensación a flor de piel que todos sentimos al vernos transformados físicamente, pero algo nos identifica, algo nos une, y bueno, han empezado a poner fotos que no sabía que existían. Sí, he visto algunas en redes. Unas fotos increíbles de por qué el origen de nuestros... en la escuela Miguel Llofrío éramos tigres para poner apodos. A eso y me iba a referir. los apodos salían de los eventos artísticos de los que participábamos. Entonces es muy chistoso para nosotros ahora vernos disfrazados de mujeres en los bailes típicos que se hacían, y de ahí salieron todos los apodos para todos, cómo vestimos ese día. Y bueno, yo creo que la escuela Miguel Llofrío nos atraviesa, es el hilo conductor de la lojanidad, y en cualquier lugar del mundo, cuando hablas de escuela, recuerdas la tuya y añoras tu escuela, y creo que es un deber moral devolverle a nuestra escuela lo que nos dio. Y eso es lo que estamos ahora intentando hacer. Muy bien, me parece perfecto, doctor. Le iba a interrumpir. ¿Cuál era su apodo? El mío era Mudita. Mudita. Porque fíjate, yo que era hablador, Mudita, porque en una obra de teatro participé vestido para hacer el personaje de Mudita. Yeah. Entonces algunos sí me decían Mudita, pero así es la carga de... Mudita, sí, eso sí que estaba como que paradójico. Hay otro, por ejemplo, a un compañero que le decían la Cuta porque vistió vestido de Otavalita, cosas así que... marcan la ahora, doctor, para quienes, digamos, aquí le vemos a nuestra compañera Paulita, la vemos muy jovencita, de decir, bueno, y ahora lo estoy conociendo, de pronto otros que están un poco mayorcitas, lo conocieron en la palestra pública como político, desde ahí se lo identifica a usted, ¿no? Gran parte de los ecuatorianos, pero para quienes no sepamos, usted lojano, hace que... Bueno, yo nací en Loja, aquí en el barrio de la 24 de Mayo, en San Sebastián, en la parroquia de San Sebastián. Yo vengo de una familia muy humilde, lojana, porque mi madre fue una madre soltera y tuvo que defenderse y pelear con todo lo que se podía para sobrevivir y permitir que sus hijos salgamos adelante. Por lo tanto, ella estuvo vinculada al tema del comercio informal, el tema de la microempresa, de lo que ahora llamamos emprendedores, que la gente se defiende como sea. Así es. Mi mamá es un ejemplo para mí de lo que es eso, y la escuela cambia la vida. La educación es lo que cambia la vida de la sociedad, la única posibilidad de cambio. Y mi mamá
decía que aunque vaya con ropa raída, con tal de que la ropa esté limpia, ya está arreglado el asunto. Por eso cuando en el tiempo de la escuela recibimos los útiles escolares, por ejemplo, del gobierno, que nos dio útiles a todos los niños, mi mamá fue feliz porque ese año no compró útiles escolares, tenía que endeudarse para comprar útiles escolares. Y eso me marcó, digamos, en términos de saber que la educación es la única forma que podemos cambiar. Yo soy una familia muy humilde, yo trabajé para ayudar a mi casa como en lo que podía también. Así que para mí no fue extraño lustrar zapatos, no fue extraño para mí ayudarle a mi mami en lo que hacía para sobrevivir, a veces lavar ropa, además de las ventas. Así que yo ayudaba en la casa. Vendí el periódico, no la Crónica de la Tarde porque no había. Vendí el periódico El Mundo en ese El tiempo. mundo. Y había Bueno, Crónica va 40 o 42, Paulita. y 40. había un periódico que se llamaba La Opinión del Sur. Ah, ya, También era sí. canillita, pero eso nos acercó también a las noticias, a lo que pasa en el mundo. ¿Cómo inició, cómo fue su apego en el ámbito político, su acercamiento? ¿De dónde surgió? ¿Siempre tuvo esa aspiración de decir, como dice, o un joven ahora se puede proyectar y dice, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar el país, voy a cambiar la sociedad en la cual vivo, o voy a cambiar la suerte de otro niño? De pronto, como usted lo dijo ahora, precisamente, queremos o no tuvimos las oportunidades de lo que pronto ahora tienen estos niños y cambiarles la suerte y que no pasen por lo que yo pasé. Imagínate si tenemos una escuela para desarrollar las aptitudes de artistas que están escondidos en el teatro, en la música, en la pintura, en la escritura. Aquí hay gente que se está desperdiciando porque no tiene espacios para eso. La cultura todavía es un gueto cerrado y tiene que abrirse mucho más. Pero yo creo que empecé con el bichito de la política el día en que me rebelé. Tenía un profesor, lo quiero muchísimo y además es un personaje muy grande en la ciudad y no voy a decir el nombre, pero este profesor en el colegio llegaba y decía, muy buenos días, mis queridos, no me voy a acordar la palabra, pero era una palabra que yo la investigué porque me llamó la atención que me diga, mis queridos, buenos días, mis queridos, se me fue la palabra ahorita, Bueno. me la voy a acordar. ¿Ya? Pero yo un día llegó y le dije al profesor, permiso doctor, pero yo no soy esa palabra que se me fue. Y el doctor me dijo, maravilloso, bienvenidos mis queridos, excepto el César Rodríguez, excepto el señor Rodríguez. Y luego empecé en la lógica de querer organizarnos. Había en ese tiempo proyectos para participación en los colegiales. Nos fuimos a sembrar truchas en la isla, en la laguna de los compadres. Predesur desarrolló un programa de integración de la juventud con el campo y hacer cosas de ese tipo, servir para hacer algo, nos fue metiendo en el tema. Cuando se aprobó el reglamento con el presidente Jaime Roldós Aguilera de que se podía organizar las asociaciones estudiantiles en el colegio, que la dictadura había cerrado, bueno, yo me dediqué a organizar el consejo estudiantil y nos metimos en las elecciones. ¿El periodo escolar y las colegio peleadas. también culminó acá? Claro, yo estudié en la Miguel Río Frío Colegio y luego pasé al del Bernardo Valdivieso. Y luego me fui a la Universidad Central del Ecuador a terminar mis estudios Y desde ahí ya universitarios. se radicó en la ciudad Y bueno, capital. yo viví la sensación que viven los lojanos que quieren intentar regresar inmediatamente con su título bajo el brazo a Loja. Pero Loja es una ciudad complicada que no genera oportunidades, no abre puertas, es todavía cerrada y
No pudo. Yo cuando vine a querer... Sí vino, intentó. Yo vine a intentar, bueno, ya... ¿A la empresa privada? Ya estaba cerrado, era muy complicado. Y lo más triste que me ocurrió a mí, que me deprimió mucho, fue que todos mis compañeros se habían ido. O sea, no era solo yo el que me había ido. Y ya habían salido todos. Cuando yo fui a buscarlos casa por casa, estaba uno, el más cercano, es un cantante precioso, es un artista lojano maravilloso como el César Soria, estaba por Machala, en este trío Madera Dorada, algo así. César Soria es mi tocayo, es un artista maravilloso. Y los otros, como ahora nos vemos por Zoom, unos están en Inglaterra, en Italia, en España, por Australia. Es decir, somos una diáspora en el mundo. Y bueno, cuando tú empiezas a estudiar la realidad nacional, tienes dos opciones. La estudias, la analizas y te quedas como un observador de la realidad nacional, o das el salto de querer cambiar. Esto está mal, esto está de arreglarlo. Intentar y entonces tomas la decisión de intentar hacer algo. Y en ese intentar hacer algo, te juntas, te sumas con otras mentes, otras voluntades que quieren hacer eso. Y sueñas en colectivo, trabajas en colectivo y te planteas desafíos en colectivo, como del que yo fui parte. Yo fui fundador de un proyecto que buscaba transformar la sociedad ecuatoriana en paz y en democracia. Y bueno, en la vida dicen que no siempre se hace lo que uno quiere, sino lo que se puede. Ese proceso, cuando yo no estuve de acuerdo en el curso que estaba tomando, marqué distancias y es parte de la historia nuestra. Pero hoy la Miguel Riofrío nos vuelve a conectar con lo que somos nosotros en esencia. Es decir, por ejemplo, yo la defensa que hice en la ley de educación para el laicismo fue de mi Miguel Riofrío. Es decir, ahora, doctor, ahí iba, para retornar un poco al tema inicial. ¿Cómo encontraron a la Miguel Riofrío? A ver. ¿Se esperaba otra cosa con todas las reformas a la ley de educación, con todos los supuestos avances que hemos tenido en educación? Mira, yo al menos me siento, es una sensación personal de... Más allá de la nostalgia, del sentimiento. No, es una sensación de frustración absoluta. Porque yo me pasé un año peleando y soñando por una nueva ley de educación. Porque para mí esa era la clave de todo. Yo renuncié a candidaturas de gobiernos locales por trabajar en eso. Y para mí la ley de educación, desde mi perspectiva, era lo que iba a darle al Ecuador una nueva plataforma para construir una sociedad mejor. Peleamos tanto. Vea, yo tuve una de las más grandes peleas que tuve. Fue cuando me quisieron poner, a mí que era presidente de la Comisión de Educación, en la ley de educación, que yo ponga 2 horas de religión para todos los niños de las escuelas de este país. Es algo que usted no me lo creería, pero me lo pusieron en la ley, me lo pusieron en el veto de la ley. Y bueno, yo me di una pelea de esas en las que pagué todas las consecuencias, pero una cosa así no pasó porque peleamos. Yo decía, yo no puedo traicionar 100 años de laicismo en ese tiempo. No puedo traicionar el origen de ser de una escuela fiscal, laica. Eso sería una traición a lo que somos nosotros. Y ahí el laicismo de la escuela Miguel Riofrío, que la cantamos en el himno, era el motor para dar esas peleas. Pero la ley de educación, bueno, yo intenté enjuiciar a la ministra de Educación por violar la ley, por hacer una ley vía reglamento. Todo lo que se dijo en la ley, vía reglamento se cambió. Tuve peleas. Me hace acordar de las peleas. A mí la UNE me declaró enemigo público. Pintaba las paredes del Ecuador diciendo César Rodríguez un traidor a la educación. Porque yo exigía que los maestros sean evaluados, por ejemplo. Y en ese tiempo los maestros no eran evaluados. Antes de esa ley no había evaluación. Y bueno, yo pensaba que la evaluación es una contraparte fundamental para el desarrollo de los propios maestros. ¿Qué falló, doctor? ¿Qué falló? Porque decimos, usted fue ex constituyente y el país se sigue gobernando
bajo esas leyes que se hicieron, con unas reformadas, otras aniquiladas, me parece, se sigue gobernando, se sigue administrando el país. Usted fue parte de aquello, después fue asambleísta en el 2019, me parece, y ahora en la última participación, 2021, intentó nuevamente llegar al Pleno del Legislativo. Claro. Por Unión Ecuatoriana, Unión sí, 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 sí. Ecuatoriana, ya sabemos todo, fue una persona muy cercana al expresidente Rafael Correa y después pues ya es historia, como usted dijo, todo lo que ha pasado al interno de ese movimiento y como usted en alguna vez lo dijo, muchos están prófugos, otros enjuiciados y así Es una tragedia, sí. terminó esta ilusión de 300 años de revolución. Yo todavía recuerdo algunas frases, mentes lúcidas, manos limpias, etcétera, etcétera, que solo fue una ilusión que creo que se vendió al pueblo ecuatoriano porque es lamentable, porque seguimos con los mismos problemas. Es decir, creo que fue una ilusión o se nos hizo creer que teníamos un país mejor cuando pues después salió a flor de piel toda la corrupción enquistada en cada uno de los ministerios. Pero en educación, que es lo más sensible, uno de los ministerios más sensibles, uno de los ministerios más importantes, usted ya lo señaló y su pensamiento, muchos ecuatorianos, sin educación no hay esperanza, sin educación no hay cambio. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno, pues es mantener, o lo mejor, mantener una sociedad ignorante y esclavizada para poder seguir hacer y deshacer del país a su antojo. Ahora hay doctores, tenemos los mismos problemas, los que había en el tiempo del economista Rafael Correa, los que hubo en el gobierno de Lenín Moreno, y los que están ahora vigentes en el gobierno de Guillermo Lasso. Una de las cosas del presupuesto es que yo esa parte no la puedo entender. No se cumple con el presupuesto establecido en la Constitución, doctor. Se le disminuye en vez de incrementarle, por lo menos se cumpliera. Y eso creo que ha sido uno de los grandes problemas que creo, no sé si aquí usted me corrige, presidente, en el gobierno de Rafael Correa se cumplió con lo que estipulaba en la Constitución del presupuesto a la educación, ¿o En no? el primer periodo, sí. En el primer periodo. Fue una pelea muy grande. ¿Ya? Fue una pelea con los técnicos en la comprensión de los factores y de las fórmulas para lograr a tener por lo menos el 5% del presupuesto general del Estado solo El para 6 educación. me parece que. Y luego que se subía al 6% gradualmente. Empezamos en el 4, 5, 6. Por eso digo, en la vida no se hace lo que uno quiere, sino lo que se puede, y las frustraciones te marcan también. A mí me ha dolido mucho que lo que fue la bandera para mí de transformación de la educación, la niña mimada de cualquier proceso de cambio es la educación. Y cuando ves que se les regatea el presupuesto, cuando ves que se privilegian otros gastos, yo llegué a decir en el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿cómo es posible que en un país tan chiquitico los gastos solo de seguridad presidencial en ese tiempo, en el presupuesto, parecía que nosotros teníamos un presidente al que hay que darle más seguridad que al de una potencia como el de Estados Unidos, porque los gastos eran exorbitantes, absolutamente inaceptables. Pero cuando cuestionas eso es porque tienes conciencia de que por más palabras que se digan, las realidades se imponen. Y uno tiene que ser consecuente con la realidad o con la fantasía. Los que están en la fantasía se automienten y se autoengañan. Los que asumen el reto de enfrentar la realidad tienen que aceptar que esto no está bien. Y en el tema educativo no se ha logrado hacer ninguna transformación radical. Yo creo que está por hacerse, y por eso la pelea de seguir en la lucha a veces nos motiva. ¿Por qué ir a la Asamblea para transformar esas cosas? ¿Qué debería hacer, doctor, este gobierno? Yo creo que ¿O qué se debía hacer con toda su experiencia? Yo creo que el tema de la educación pasa por sacarla, la educación, del manejo político de cualquier gobierno. Es decir, la política del Estado ecuatoriano respecto a la educación, primero en términos de presupuestos, no la toca ningún ministro, no la interpreta ningún funcionario de Estado, sino que la cumple. Y el que no la cumple es destituido, enjuiciado y se va a la casa en el acto. Incluso debe ser penado el jugar con el presupuesto del Estado para la educación. Segundo, en la educación
no hay que poner límite a lo que significa el aporte de la sociedad. Hay que buscar las formas de financiamiento desde las más diversas vías, como el aporte privado, por ejemplo, en la educación. Yo creo que cuando a los padres de familia se les niega la posibilidad de ser soporte fundamental en el desarrollo de la educación de sus hijos, hay una lectura de que nos desentendemos y el que no hay aporte de los padres de familia en el proceso de integración escuela-familia es un tema que hay que trabajar muy fuerte, porque la educación no se va a lograr consolidar como ese espacio de transformación solamente en el establecimiento educativo, si no se amalgama en una alianza estratégica, en una sinergia total con la familia, con la casa. Doctor, ¿qué pretendía el gobierno de Rafael Correa cuando en establecimientos muy reconocidos, me estoy refiriendo a los colegios que formaban parte de las Fuerzas Armadas y que pertenecían a este sector y después los pasó al Ministerio de Educación? Ahora esos establecimientos se caen a pedazos. Ahora también el colegio de artes que pretendieron llamarle, ahora Salvador Bustamante Celi, también era privado y lo pasó al Ministerio de Educación. Ahora mismo están sin presupuesto, recorte de profesores. ¿Qué es lo que se pretendía con eso? ¿Qué quiso el gobierno? Porque estos establecimientos, los del COMIL, funcionaban muy bien cuando pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y usted sabe la historia que después de que pasaron al Ministerio de Educación, eso prácticamente se cayó, se fue abajo. Mire, yo creo que las políticas se tienen que analizar en el contexto, en el tiempo. Había en ese tiempo una pelea contra esta especie de grandes espacios de manejo absolutamente desvinculado de las estructuras de la rectoría, por ejemplo, de la educación. Y se habían convertido en guetos de poder particulares, específicos, y eran centros de privilegios. Elitistas. De élite, exactamente. Supuestamente. Supuestamente en el discurso, en la comprensión. Se planteó la eliminación. Yo no estaba de acuerdo con ese tema y incidimos en ese tema de ley. En los colegios emblemáticos de la educación particular también había la intención de cerrar el desarrollo de esas unidades, pero podía justificarse en determinado momento algunos manejos particulares. La consecuencia es que los resultados nos demuestran que fue una mala política, que por enfrentar en el discurso posiciones de otra índole se afectó la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y por eso yo creo que humanum errarum, humanum rectificarum. Yo creo que en la ley había los espacios para que se pueda recuperar esos... Ahora se pretende, escuché ya por parte del rector del colegio militar en la ciudad de Loja, que hay esa pretensión o están trabajando para que estos colegios del COMIL regresen a ser regentados por el Ministerio de Defensa, me parecen, específicamente de las Fuerzas Armadas. Ahora, para ir culminando, doctor, hoy noche tienen una actividad programada para realizar. El objetivo es sacar precisamente, mire, de lo que estamos hablando, recursos económicos. El Comité Central de Padres de Familia se organizó para hacer una actividad, obtener recursos económicos e intervenir la escuela Miguel Río Frío. Qué lamentable, a ese nivel hemos llegado y ustedes están formando parte de eso, van a colaborar, a más de lo que usted ha señalado, no sé, qué es lo que se pretende, no sé si en obra, infraestructura. Yo creo que en la realidad la educación no es un problema del Estado, no es un problema de la autoridad educativa, no es un problema del director de la escuela, no es un problema del profesor, no es un problema del papá o de la mamá, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y la educación tiene que ser asumida como un problema de la sociedad entera para poderle dar todo el soporte y el apoyo que demanda y que necesita. Por lo tanto,
Para nosotros esta confraternidad es un desafío de interrelacionarnos con nuestra escuela, de hacer algo que sentimos que moralmente es nuestra obligación. La escuela nos dio todo lo que somos. Gracias a esa escuela nosotros somos lo que somos. Si no teníamos esa escuela, nosotros no estaríamos aquí. Esa carga y esa deuda histórica que sentimos con nuestra escuela la queremos devolver, la queremos pagar. Y vamos a encontrar formas y mecanismos para ayudar a la escuela sin pretender con eso reemplazar las obligaciones que se tienen que cumplir en términos del Estado con la educación, pero sí generando iniciativas, espacios de encuentro innovadores para que nosotros podamos compartir experiencia con nuestros niños, que artistas reconocidos que tenemos puedan tener unas escuelas para la Miguel Río Frío en determinado tiempo, para las fiestas patronales, mostrar lo que es la Miguel Río Frío, y si podemos trabajar en estas escuelitas de todo lo que vamos a poder desarrollar. Es una forma de darle lo que, por ejemplo, en nuestros tiempos no teníamos extracurriculares, actividades que desde lo lúdico afianzaban el conocimiento. Ahora se pueden construir, todavía falta, y ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Hay capacidad de interrelación, de compartir experiencias. Hay educadores nuestros que están hijos de la Miguel Río Frío, que son maestros reconocidos fuera del país, que tienen experiencias, que quieren venir a darle a su escuela algo de lo que recibió. Entonces, yo siento que hay que hacer una minga por la Miguel Río Frío, desde el Estado, desde las autoridades, desde los actores vinculados directamente a la educación, desde las familias y desde los exalumnos que desde en la escuela, en el colegio, en la universidad, si logran, la ley establecía esas formas de relacionamiento para mantener una especie de hilo conductor que siempre nos vuelva responsables y corresponsables de lo que hacemos en educación. Por lo tanto, para mí esta posibilidad de ser útil a mi escuela, con todos mis compañeros, con todos mis amigos, es decir, aquí estamos, estos somos, aquí estamos, y cuenten con nosotros, que para eso la Miguel Río Frío nos formó, y para eso estamos aquí, para devolverle eso que nos dio. Bien, muy buena la iniciativa y esperemos pues que se vaya consolidando y otros ex miguelinos también se vayan sumando a esta confraternidad. Con esto culminamos, doctor, totalmente separado de la plataforma política, del ámbito político. Yo creo que ya cumplí la conscripción. Había antes la conscripción militar, que era un aporte al país. Yo creo que hice mi conscripción por el Ecuador. Le di todo a mi país, todo lo que podía darle. Y creo que es hora de volver atrás, de recuperar esto que estamos haciendo, y que fuera de los avatares políticos, creo que es un tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra tierra, para nuestra escuela, para nuestro colegio. Y estamos en esa línea, trabajando y demostrando que podemos ser útiles desde cualquier espacio, no necesariamente desde la instancia política es el único espacio para servir. Hay muchas oportunidades para servir y ser útil a los que queremos. En nuestro caso, a la Miguel. Decepcionado de la política, ¿qué les diría a los jóvenes que ahora en estos próximos comicios electorales pretenden incursionar en esta plataforma? Bueno, yo soy de los que ha hecho del pensamiento de Juan Montalvo su filosofía de vida. Juan Montalvo decía que lo pueden desollar vivo por defender sus ideas, pero él recoge sus pellejos, recojo mi pellejería y sigo adelante, decía él, escribía él. Yo le diría a los jóvenes que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer vivo ese pensamiento. Él decía, el día que los hombres de bien se alejan de la cosa pública, los pillos enseñorean. Y siento que los hombres de bien, los jóvenes de bien tienen que hacer un esfuerzo muy grande para llenarse de fuerza, porque se necesita mucha fuerza ahora. Si mi hijo se hace político, la mamá y el papá le dicen, por Dios, no te metas en esas barbaridades.
La Porque en política está nuestro país tan es la política, es política sinónimo de que de delincuencia organizada, de robo descarado, de mentira y de cinismo monumental. La política está traspasado todas las barreras y hasta hemos perdido la capacidad de asombro. Ahora hay autoridades de representación popular con grilletes ejerciendo cargos en el Ecuador. Esto es inaudito, es algo que no se nos imaginaba que podía ocurrir, pero está ocurriendo. Entonces, decirles a los jóvenes que saquen fuerzas de donde sean para romper esto que ahora es una especie casi de muro. Es decir, nadie quiere hacer política, porque la política es sinónimo de lo peor que hace. Nosotros vivimos la política desde el sueño de que es desde la política que puedes transformar, que puedes servir, que puedes cambiar el mundo. Y bueno, estamos viviendo tiempos en los que parecería que la política es lo contrario, no cambia el mundo. La política no tiene nada que ver con renovación, con facilitación, sino con uso del poder. Los políticos ya no quieren ser representantes por lo que significaba la representación, sino por controlar el aparato, por tener el salario. He visto presidentes de junta parroquial que lo único que les importa es que les paguen el sueldo, no importa que no haya presupuesto y no se haga nada. Eso pasa en las ciudades, en las provincias, quieren el aparato para poner en los cargos a sus hijos, a sus familiares, para manejar las coimas de los contratos. Todos sueñan con hacerse ricos mediante la política de la noche a la mañana. Sí, se ha trastocado los valores de lo que es la política. Nosotros hemos tenido políticos de la talla de Pío Jaramillo Alvarado, ejemplo para las generaciones. Un político como Manuel Benjamín Carrión, ¿qué más? Eso es para mí la política. En esa escuela nos formamos. Y entonces sí es duro decirle a los jóvenes, pero miren, hay que caer, volver a caer. Pero lo que nos hace diferentes es que nos volvemos a levantar. Y nos volvemos a levantar. Y creo que el Ecuador, creo que Loja, creo que la provincia de Loja, creo que la Miguel Riofrío, tiene que levantarse. Y hay que levantarse, hacer acopio de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro talento, para volver a salir y recoger las mejores banderas y pelear por sueños. Porque yo estoy aquí porque el día que llegué a Quito, a mi universidad, yo en el frontispicio de la universidad está el mural de Guayasamín y lo leí. Lo primero que leí al llegar fue: porque tú eres libre para alcanzar tus sueños. A los jóvenes les diría eso: son libres para alcanzar sus sueños, no le teman, hagan acopio de valor y hagan política, porque la política, si los hombres y mujeres de bien se alejan, termina siendo propiedad de lo peor que tiene la sociedad. y La política no es lo contrario. usted lo intentó, ya fue, lo volvió a intentar, los resultados lamentablemente no le favorecieron y como usted Por eso es la lucha eterna. por eso le digo, doctor, usted lo ha mencionado, se puede construir no solo desde los espacios políticos, sino desde el sector privado. Sí. Y si usted ese es el mensaje que les transmite a todos los jóvenes lojanos, ecuatorianos, es por su propia experiencia. Sigue luchando, sigue batallando y pues aportando del lugar de donde salió, donde se formó. La política es buena, malos son quienes hacen política o lo utilizan a la política solo para su bien personal y para todo lo que usted ya señaló. Lamentablemente así estamos en nuestro país, en nuestra sociedad, y eso debe cambiar para futuras generaciones, para las que estamos hoy por hoy y para que todos luchan desde cualquier espacio para poder construir, para ver un país y una sociedad mucho mejor, más equitativa, no tal vez como la que ahora mismo estamos viviendo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Encantado de estar con ustedes. Todavía soñamos, todavía luchamos.